Hola niñas y niñas de Zipaquirá, bienvenidos a la sexta semana de la cuarentena. Un saludo especial a nuestro alcalde Wilson García, al gerente del Instituto Freddy Espinosa, al coordinador de escuelas de formación Carlos Poveda y al metodólogo Diego Díaz, que nos ayuda cada semana a que estas planificaciones salgan de la mejor manera posible. Bueno, ya contarles, pues antes de iniciar, recordarles el previo lavado de manos con agua y con jabón, realizar actividad física en casa y realizar las diferentes actividades que nos proponemos durante el día, ¿sí? Ponernos horarios y tratar de cumplirlos. Eso es una recomendación. Bueno, para iniciar nuestra clase, les cuento que ya llegamos a un punto donde terminamos la parte básica, que eran los movimientos básicos, el desarrollo de las piezas, conocer un poco algunos conceptos, jugadas de ataque como clavada, doblete, enfilada, ¿cierto? Y algunos mates famosos también vimos por ahí, mates básicos. Bueno, lo que viene ahora es conocer un poco el razonamiento que hay detrás de cada jugada, ¿sí? Porque no movemos las piezas solo por mover, sino que detrás de ellas pues hay un proceso mental y algo que nos lleva a moverlas, ¿sí? Entonces lo que hemos visto pues es visión inmediata, que es nuestra primera sesión de hoy. Entonces vamos a mirar primero los tipos de jugadas y pues tenemos 4 tipos: de desarrollo, de ataque, de defensa y errores. Entonces de desarrollo pues ya conocemos, es el inicio de la partida cuando sacamos las piezas menores y mayores y conectamos las torres. Eso es mi desarrollo, jugadas de desarrollo. Hay jugadas de ataque, por ejemplo en esta posición podría ser una de desarrollo y ataque. Si quieren darle pausa al video y encontrar la jugada. Aquí la jugada es alfil B5, que desarrolla el alfil y al mismo tiempo amenaza al caballo. Un error sería, por ejemplo, mover la pieza que se desarrolló otra vez y moverla a una casilla donde nos la puedan amenazar. Por ejemplo, a D4, pues sería capturada por el peón o por el caballo y pues ya tendríamos una desventaja. Eso sería una jugada de error, errónea, ¿sí? Jugadas de defensa, pues digamos si acá me atacan el caballo, pues una jugada sería amenazar el alfil, y una jugada de defensa acá pues sería mover el alfil a una casilla donde no me lo ataquen, ¿sí? Entonces sería retrocederlo un poco. Bueno, eso respecto a los tipos de jugadas que hay. Y ahora quiero que veamos algunas posiciones donde se tiene la visión inmediata, ¿sí? Tenemos que trabajarla y tratar de dominar esa visión, porque es muy importante para lo que sigue. Entonces, por ejemplo, acá en esta posición ya tenemos en la mente, o ya lo vimos, el mate del pasillo, y pues ya sabemos acá que la jugada es con las negras y que es la torre AD1 con jaque mate, ¿sí? Es el mate del pasillo, ya lo conocemos pues porque ya lo presentamos, ¿sí? Y la mente lo que hace es ir guardando las imágenes y tratar de buscarlas para poder ganar las partidas. Eso es lo que se hace en ajedrez. Bueno, otro ejemplo sería un rey N8 y vamos a poner una dama por acá y un alfil. Bueno, listo. En esta posición pues tenemos el mate del beso de la muerte, ¿sí? La dama y el alfil amenazan la casilla de 7 y pues ya tenemos acá el mate, ¿sí? Lo hago inmediato, no tengo que razonar mucho para llegar a este movimiento porque lo estoy viendo en el tablero. Eso es lo que respecta al pensamiento, bueno, al razonamiento, y es lo que es la visión inmediata. Ya la venimos trabajando, mates en una. Cuando aparece la visión mediata, pues cuando hay que calcular un poco más o cuando hay que crear planes y tratar de llevarlos a cabo en el tablero. Entonces vamos a pasar ya a ver lo que es la visión mediata. Entonces tenemos una posición acá y es una composición de Blitz que realizó, bueno, acá hay una posición extraña
si analizamos, pues podemos ver que hay algunas piezas, bueno, hay muchas piezas que no se pueden mover. Por ejemplo, las negras tienen la torre encerrada, el alfil también, y los peones pues están a punto de coronar, pero como ahí el paso está obstruido, pues no pueden coronar. Lo mismo pasa con el alfil de C8, está encerrado, no se puede mover. Lo único que se puede mover en el tablero es el peón de A7, ¿sí? Y bueno, el rey tampoco se puede mover, y también se puede mover la torre de F1, bueno, y también el rey que está en D6. Entonces esta composición se llama tic tac, y juegan las blancas y hacen mate en 7. Entonces no habíamos visto mate en 7 tampoco, hemos llegado a mates en 2. Entonces en esta composición pues la idea es que le des pausa y trates de encontrar la secuencia de jugadas. Recuerda que el ejercicio se llama tic tac. Entonces bueno, aquí juegan blancas, y la jugada es torre A1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Miremos que acá el peón podría capturar o mover hacia adelante, pero ya no puede capturar porque la torre lo está clavando, ¿sí? Recordemos lo que es clavada, que no se puede mover, la pieza está inmovilizada por el ataque de alguna otra pieza enemiga. Entonces, bueno, única, entonces aquí es mover el peón o mover el peón, sí, porque si cometemos el error de coronar la dama, ¿sí? Entonces pues viene jaque mate y ya sería mate en 2. Entonces no podemos coronar todavía. Entonces aquí la jugada es A6, porque si jugamos A5 pues torre por peón y jaque mate. Entonces A6 y la torre vuelve a su posición. Torre F1 impidiendo que el peón corone. Entonces única, pues mover el peón hacia adelante y vuelve la torre a hacer la clavada en A1. Adelantamos el peón, torre F1, bueno, eso es el tic tac porque la torre va y viene. Y volvemos acá, la única jugada que tienen es coronar la dama, y cuando coronan la dama pues torre por dama y realizan jaque mate. Un bonito ejercicio, nada más es una composición aquí con todos estos peones de columna que se intercalan. Listo. Entonces bueno, acá jaque mate, y veamos que fue un mate hecho en 7 jugadas. Tuvieron que haberlo analizado mucho antes, ¿sí? Tuvieron que haber hecho el cálculo antes de hacer esas jugadas. Entonces bueno, eso es lo que quiero llegar, y es a la visión mediata. ¿Qué dice la visión mediata? La visión mediata es la capacidad de ver las consecuencias lejanas que solo razonando, pensando es posible ver, ¿sí? Entonces es prácticamente calcular que si un plan o algunas jugadas más adelante de las que tenemos, ¿sí? Y entonces, ¿quién va a ganar? Pues el que más capacidad tenga de calcular, ¿sí? Entonces vamos a ver otro ejercicio. Y en esta posición tenemos una jugada para blancas y una para negras. Entonces, por ejemplo, si le tocara jugar a las blancas, digo a las negras, pues tendríamos un doble de caballo, ¿cierto? Acá caballo F7. Entonces, negras. Caballo F7, ¿sí? Al rey y a la dama, ¿sí? Pero si le tocara jugar a las blancas, pues tendríamos un ataque por acá. Dama A5 jaque, que también amenaza al caballo. Ahora vamos a ver, vamos a cambiar un poquito la posición y vamos a tratar de llegar a ella de alguna manera. Entonces vamos a cambiar acá un momento la posición, ¿sí? Listo, lo que hice fue modificarla un poco, pero pues tenemos casi que la misma posición, ¿cierto? Del caballo y el rey. Bueno, la idea es encontrar aquí esa secuencia de jugadas que nos lleven a ese doblete que teníamos anteriormente. Entonces ahí es cuando empieza a jugar la visión inmediata, ¿sí? Cuando creo ese plan para llegar a una posición que más adelante, o sea, que quiero, bueno, que ya conozco, que quiero llegar a realizar en esta posición, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a darle un poquito pausa al video para realizar el ejercicio. Y bueno, aquí la jugada es torre por A8. Bueno, le toca jugar acá al blanco. Listo. Entonces torre por A8, ¿sí?
única, pues capturar la torre con la dama, porque pues si no, no la capturan, ¿no? Está clavada prácticamente. Dama por A8, ¿sí? Y entonces aquí viene la jugada torre de 8, jaque. Única, pues capturar la torre, porque si no, no la capturarían. Y pues llegamos a la posición anterior, que era el doblete de caballo al rey y a la dama, ¿sí? Entonces era lo que quería llegar, y siempre pues trato de guardar las posiciones de mate en una, ¿sí? Eso es lo que hago, eso es lo que hay que dominar, y ya después pues voy analizando cómo llegar a esas posiciones o tratar de encontrarlas cuando estemos jugando, ¿sí? Entonces esto es mi visión inmediata, los planes que hago para llegar a ciertas posiciones que ya conozco, ¿sí? Bueno, con ello pues vamos a hacer otro ejemplo, y tenemos por acá la siguiente posición. Bueno, en esta posición juegan las blancas y dan mate en 2, ¿sí? Si observamos entonces la posición, vemos que el rey negro se encuentra encerrado con sus propias piezas, y si recordamos los mates que vimos en el video pasado, veamos que había un mate que se llamaba el mate de los traidores, ¿cierto? Que era con caballo acá en F7, y el rey quedaba en mate por culpa de sus piezas, ¿sí? Porque estaba encerrado. Entonces, pero en este caso pues no lo podemos hacer inmediatamente, ¿sí? Porque la dama está defendiendo ese punto. Así que podríamos hacer para desviar esa dama. Entonces, si pausamos el video, tratamos de encontrar la jugada. Entonces, acá la jugada es dama por H7, jaque, ¿sí? Y el rey no puede capturarla porque el caballo la defiende, entonces única, capturar con la dama, y ya tenemos la posición de encierro. La dama se desvió, ya no está protegiendo la casilla de F7, y podemos realizar nuestro caballo F7, jaque mate, ¿sí? Entonces todo es, siempre uno trata de guardar las posiciones, lo que hace es uno guardar las posiciones en la mente, y durante el juego pues tratar de llegar a esas posiciones o tratar de hacer planes para llegar allí. De eso se trata la visión inmediata. Entonces es lo que vamos a ver en adelante en ajedrez, y vamos a tratar de razonar lo más profundo que se pueda, pero para ello hay que hacer muchos ejercicios. Bueno, con ello terminamos entonces la sesión 2. Vamos a pasar a ver lo que es la combinación y la celada en ajedrez. Bueno, para entender un poco más lo que es una combinación y una celada, pues vamos a explicar en esta sesión algunos ejemplos de combinaciones y celadas. Entonces, bueno, por combinación entiendo una serie de jugadas, 2 o 3 o más, ¿sí? Que realizan, jugadas que dan respuestas obligadas, ¿sí? O sea, hago mi jugada y la de mi oponente pues es obligada o tiene un límite de jugadas, ¿sí? ¿Y para qué? Esto me lleva al final de esa combinación, bueno, de esa serie de jugadas, a obtener alguna ventaja, ya sea posicional o material, o para realizar el mate, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la combinación y la celada. En la celada lo que cambia es que la jugada no es obligada, es decir, solamente tiene una réplica, ¿sí? A su respuesta, digamos, hago la jugada, y a la respuesta de mi oponente pues puede que se equivoque o puede que no, que encuentre la jugada correcta y no caiga en la celada, ¿sí? Contrario a la combinación, porque la combinación sí prácticamente es obligado. Entonces en esta posición tenemos, es muy conocida, es la posición de una partida de 1912, y en esta posición jugaba Levinsky, iba con blancas contra Marshall. Entonces es una posición que se deriva de una apertura, bueno, la defensa francesa, ¿sí? Entonces veámoslo así rapidito. Bueno, aquí la estructura de los peones del negro
cambió, ¿cierto? Hay 3 islas y más adelante veremos algo de estructuras, todavía no voy a hablar de eso. Y bueno, llegamos a la posición que teníamos. Acá juegan las negras y ganan. Entonces si quieren dan pausa al video, aunque pues entiendo que es un poco compleja, pero es muy bonita, por eso la quise traer a esta clase, porque es una linda combinación y pues ha perdurado por muchos años. Entonces aquí la jugada que hizo Marshall fue torre por h3, ¿sí? Y bueno, en caso de que capturen tendríamos mate, ¿cierto? Por ejemplo, en un dado caso, bueno, miremos, si peón por torre, entonces vendría caballo f3 jaque y la dama se perdería. Entonces el blanco no capturó la torre, sino que movió torre c5 amenazando la dama. Entonces veamos torre c5, perdón, torre c5, listo. Y bueno, acá entonces viene la jugada del negro, que fue una obra de arte prácticamente. Entonces jugaron dama g3 y poniéndola a los peones a capturar, ¿cierto? Y también pues la dama la puede capturar. Bueno, en el caso de que los peones capturen, pues pierden las blancas de cualquier modo. Y lo mismo pasa si captura con la dama. Entonces veamos si capturan, por ejemplo, con el peón de h, si h por g3, entonces jugarían las blancas, las negras caballo e2 jaque mate, ¿sí? Reino ph1, h2 por la torre. Y veamos lo bonito de esta combinación. Si por ejemplo f por g3, entonces si quieren le dan pausa al video y encuentran la continuación. Si f por e3, entonces caballo e2, la misma, única, rey h1 y viene el mate de casita, torre por f1 jaque mate. Si ninguna de las dos, entonces por ejemplo podrían jugar dama por, y entonces otra vez viene aquí jaque con caballo, rey h1 y caballo por g3 jaque, ¿sí? Entonces aquí pues tiene dos opciones, puede jugar a g1 o capturar con el peón de f2. Entonces si f por f2, entonces torre por f1 jaque mate otra vez de casita. Pues si rey g1, y qué podríamos hacer ahí. Entonces dámosle pausa al video y podemos analizar qué ocurre ahí. Listo, y si analizaron bien, entonces vemos que ahí ya pues podemos capturar la torre, ¿cierto? Caballo por torre, y pues ya vamos a quedar con una torre de ventaja. Bueno, entonces esta posición es muy bonita y muy instructiva, además que ha durado muchos años, porque imagínense, es de 1912. Entonces es una obra de arte de Marshall y con blancas va Levinsky. Bueno, vamos a pasar a ver lo que es una celada. Listo, entonces vamos a mirar, y si nos damos cuenta en la combinación y en las celadas, pues lo que tenemos es que adelantarnos a la jugada, ¿sí? Tenemos que pensar en nuestra jugada y pensar en la jugada del oponente que pudiera ser, ¿sí? Entonces de eso se trata, de calcular mucho más adelante las jugadas posteriores mías y de mi contrincante, bueno, de mi contrincante y mías. Listo, entonces acá tenemos un ejemplo de celada. Esto es de una apertura española, y bueno, en esta posición se llegó con las jugadas así. Entonces alfil b5, a6, alfil a4 d6, bueno, en fin, acá vinieron a capturar y pues el peón captura en d4 el caballo. Sí, bueno, entonces aquí hay varias continuaciones para las blancas. Pueden jugar c3, acá podrían jugar c3, podrían jugar alfil d5,
¿sí? Pero el blanco decidió capturar el peón en D4. Bueno, entonces aquí está la diferencia entre celada y combinación, ¿sí? En la combinación prácticamente me obligan a hacer esas jugadas. En la celada es porque el uno cae en la trampa o el contrario cae en la trampa que uno le vaya a poner, ¿sí? Una celada es como una trampita, pero pues uno decide si caer o no. Entonces dama por D4 y bien, entonces la jugada fuerte del negro C5 amenazando a la dama, y al moverse la dama a cualquier lugar pues entonces nos están amenazando C4 encerrándonos nuestro alfil de casillas blancas. Entonces aquí lo que hizo fue jugar dama de 5 amenazando con el alfil y con la dama el mate, y pues el negro se defiende. Entonces aquí pues tiene dos opciones, jugar a C4 o jugar alfil E6, ¿sí? Y cuando ataca la dama entonces trata de hacer jaques para evadir la jugada de C4, y bueno, se cubre acá y ya finalmente pues juegan C4 logrando encerrar el alfil de casillas blancas, ¿sí? Y pues esta celada termina ahí. Otra cosa hubiera sido si las blancas hubieran decidido hacer otra cosa, por ejemplo alfil de 5, y después podrían haber recuperado su peón. Eso es la diferencia entre celada y combinación. Hay otra combinación, bueno, este era ejemplo de celada. Hay una combinación que tengo otra por acá. Bueno, en esta combinación tenemos primero, bueno, veamos que hay un alfil amenazando la casilla F8, por lo tanto el rey negro todavía no se ha podido enrocar, y tenemos también un peón N5 muy fuerte. Entonces aquí lo que jugaron fue E6 las blancas, y veamos que el negro no puede capturar con el peón de D7 porque está clavado, ¿no? Entonces vemos otra posible ataque, jugada de ataque, y pues con el peón de F no podemos capturarlo porque la dama está amenazando el peón de G7. Entonces si peón por pues capturamos en G7 y amenazando la torre, y prácticamente ya atacando muy fuerte por el flanco de rey. Entonces bueno, acá las negras decidieron jugar dama F6 amenazando el peón y defendiendo el punto de G7, ¿sí? Pero entonces aquí vino la jugada y la combinación del blanco, que fue jugar alfil por D7 jaque, ¿sí? El rey no puede ir a F8 por el alfil, ¿cierto? Entonces vamos a poner flechitas, ya que aprendí a poner flechitas, y el rey pues está en jaque y no puede capturar el alfil porque entonces dama por D7 termina la partida. Entonces única jugar rey D8 y viene alfil C6 jaque otra vez. Si se dan cuenta pues estas jugadas sí son obligadas, y después de dama por D4 entonces viene la bonita jugada de mate en una. Entonces, pausa el video y encuentren el mate en una jugada. Entonces la jugada es de peón, listo, E7, ¿sí? Defendido por el alfil, y termina la partida porque el rey no tiene a dónde ir. Entonces esta es una linda combinación, y bueno, hay muchas así, pero entonces el juego es ese, tratar de combinar o tratar de coordinar nuestras piezas para crear ese tipo de posiciones, ¿sí? Y bueno, eso sobre la combinación y la celada. Entonces siempre la combinación es como obligar al bando contrario a hacer las jugadas que nosotros queremos para lograr una ventaja, y en la celada pues ocurre que puede que caiga o puede que no, ¿sí? Y bueno, esto es todo. Esto es las 3 sesiones de esta semana.
Espero las disfruten, espero logren comprender la diferencia entre visión inmediata y visión mediata, que es lo que vamos a trabajar en adelante. Y por supuesto la tarea es ahora realizar muchas combinaciones, y pues más adelante veremos algunas celadas de apertura. Y bueno, gracias por todo, nos vemos en una próxima ocasión.